Hola, ¿qué tal? Hoy voy a desmontar uno de los típicos cuentos zurdos que más rodea los fanáticos. Y es cuando dicen que cuando hay un cambio de régimen muy profundo, todos los demás países empiezan a poner sanciones y demás cosas para hacer caer a este régimen porque ya no está sujeto al yugo de la élite. Y ese cuento pues sí resulta muy vendido entre este tipo de personas. Pero aquí les va la explicación de por qué los países occidentales libres mantienen bloqueos económicos y demás a los países que deciden pasarse del lado oscuro. Y no es porque les obedezcan o no les obedezcan. Y tú mismo puedes hacer la prueba en tu casa si quieres, con esto que te voy a decir. Y lo voy a tratar de contar de una manera en que lo entienda todo el público que me vaya a ver, ya sea que tenga doctorado o no haya terminado la primaria. Aquí les va. Si tú a una persona le dices sí a todo, o sea, por ejemplo, si tú a tu esposa empiezas a experimentar con tu esposa y a tu esposa le dices sí a todo, sí, mi amor, sí, 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 todo lo que tu esposa te diga, te cuestione, a todo lo que ella te diga, si tú le dices sí, va a llegar un momento en que cuando tú le vuelvas a decir, cuando ella te vuelva a decir algo, ella va a esperar un sí. Y cuando no obtenga ese sí, te va a ir muy mal. Y eso es precisamente lo que pasa en los países totalitarios. Cuando un país se pasa del lado totalitario, al dictador siempre le van a decir sí. Y ese es el problema, de que esa persona totalitaria, cada que él da una orden, él siempre en su cabeza va a pensar, sí, esa es la respuesta que él anda buscando. Por eso, en nuestra situación como mexicanos, vemos como López Obrador cada vez se fue haciendo cada vez más y más y más totalitario. Y cuando, por ejemplo, los ministros de la Suprema Corte o los ministros jueces que le dijeron no a su proyecto de la reforma de hidrocarburos, este cuate se enojó porque él esperaba un sí. Entonces no obtuvo el sí. ¿Qué cosa hizo? Pues, todo lo que ya todos sabemos. Pero va más allá. ¿Por qué? Porque ese no es el problema. O sea, ahorita yo leí que muchos jueces ya se fueron a quejar a la corte, una corte internacional de Viena, no sé, por ahí, en Europa. Entonces, estos jueces están esperanzados en que el mundo va a presionar a López Obrador para que haga un paso hacia atrás. Pero no lo van a lograr, porque a este viejito ya lo acostumbraron a escuchar un sí. Este viejito, cuando va a hacer algo, él ya está pensando en el sí, no está pensando en recibir un no. Entonces, lo más probable es de que esta reforma al Poder Judicial vaya a seguir. Entonces, pero ¿por qué los países occidentales, los países democráticos, los países libres bloquean económicamente a estos países como Venezuela, Cuba y ahora, por ejemplo, Rusia? ¿Por qué? Porque hay un dictador. Y cuando un país tiene un dictador, sabe que ese país es muy inestable. Saben que ese país en cualquier momento su dictador se le puede ir la cabra, ¿no? Ahí está, repito, el Putin. A Putin desde hace más de 15 años lo empezaron a acostumbrar a que él siempre escuchaba un sí, un sí, un sí, un sí. Cuando él quiso negociar con Ucrania, se encontró un no. Y ese tipo de personas que está acostumbrada a recibir un sí, no se lo pudo permitir a Ucrania, que Ucrania dijera no. Entonces, ¿qué hizo? Supo que Rusia tiene el poder económico, el poder político, porque tiene mucha influencia en el mundo Rusia, el poder industrial para poder invadir a Ucrania. Y él se esperó que rápido lo iba a lograr,
porque no iba a contar con el apoyo occidental. Pero en su idea era de que Rusia podía conquistar a Ucrania y lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque recibió un no. Y ese es el problema que todos los países libres tratan de evitar. Cuando un país se pasa al lado oscuro y proclama a un dictador, todos eh, los tratados internacionales, todos se empiezan a ir hacia atrás. Los inversionistas empiezan a retirar su dinero. Muchos pensando en el lado económico, pero pensando en el lado económico más a futuro, saben que ese país ya no es seguro para invertir. Y saben también que su país tarde o temprano les va a levantar un bloqueo económico. ¿Por qué son los bloqueos económicos? Los bloqueos económicos son para evitar que este país que se acaba de pasar al lado oscuro, tratar de que ese país no se levante económicamente, industrialmente, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando este dictador empiece a interactuar con los demás países, por ejemplo, supongamos, bueno, Claudia Sheinbaum vamos a ver que pues, pobrecita, ¿no? Pero después de ella, ya sea que quede Harfuch o el hijo de López Obrador como presidente, si este cuate lo acostumbran a que siempre va a escuchar un sí, y luego supongamos que va a Salvador, por ejemplo, que ahorita está uno de derecha, cuando él le digan no a algo, a un tratado, a una colaboración, no sé, que sus narcos acampen a sus anchas en ese país y el presidente de Salvador, por ejemplo, le diga no, entonces es muy probable que como ya tenga todo el poder en sus manos, fácilmente lo podría invadir. Pero ¿qué va a pasar? Que para ese entonces, si todo esto de la reforma del poder judicial y el país se empieza a pasar del lado oscuro, cuando el país se termine de pasar del lado oscuro, entonces se le va a empezar a retirar todas las inversiones internacionales, todos los tratados, etcétera, para evitar que este país, México, crezca lo suficiente como para que el líder totalitario piense invadir un país o piense que vaya a poder ganar la guerra contra un país. Porque a estos países europeos, más que nada, o a Estados Unidos, le vale un pepino lo que le pasa a los mexicanos en México. O sea, es obvio, o sea, cada país va a pensar en sus ciudadanos, ¿me entienden? Entonces, a estos lo que menos le importa es a los ciudadanos del país que está siendo gobernado por un totalitario. O sea, esa es la verdad, porque no, todos esos bloqueos y todo eso no lo hacen pensando en los ciudadanos de ese país, sino que lo hacen pensando en la estabilidad económica y el globalismo que actualmente está para que siga funcionando, para que los productos sigan costando muy económicos, para que pues, florezca el negocio. Entonces, por un país, y más por ejemplo como Venezuela, como Cuba, por un país de esos, no van a, no van a dejar de, de disfrutar ese estilo económico, ¿no? Que ha dejado mucha prosperidad. Entonces, por eso lo hacen, o sea, no hacen los bloqueos porque, ya se salió de Huacal, ya no siguen mis órdenes, le voy a poner un bloqueo económico, no, nada de eso. Simplemente están evitando de que este país tenga la fuerza política, económica e industrial lo suficientemente fuerte como para que cuando un dictador piense que va a poder ganar una guerra a algún otro país pequeño que le dijo que no, pues lo pueda hacer. O sea, ahí está, por ejemplo, China. China hasta no hace mucho se iba comportando más o menos bien, pero cuando ya Occidente se dio cuenta que Xi Jinping ya no iba a salir del poder, ya se empezaron a saltar las alarmas cuando vieron que empezó a cambiar las leyes a leyes un poco más totalitarias, un poco más de corte socialista, comunista, ya empezaron a quitar sus inversiones y empezaron a retirar eh, industrias estratégicas, por ejemplo,
los chips de inteligencia artificial ya salieron de China y hasta le prohibieron producirlos en China, ¿no? Entonces, porque el chiste no es que, ay, China ya no sigue nuestras órdenes, le vamos a poner un bloqueo, no, nada de eso. O sea, están previendo que Xi Jinping, tarde o temprano, andará por ahí en Taiwán, andará por ahí en Filipinas o por ahí, y se va a encontrar con un presidente que le diga no. Y si Xi Jinping ya está muy acostumbrado a que en su país todos le dicen que sí, ese sentimiento de rechazo del no pueda iniciar una guerra, ya sea con Taiwán o con cualquier otro país. Por ejemplo, China tiene muchos, pero muchos barcos eh, de esos que recogen camarón y todo, de pesca, pues, y salen a aguas internacionales. Muchos de estos barcos cruzan las líneas marítimas de Chile, de Argentina y todo eso, pero también son socios, o sea, también no está tan loco Xi Jinping como para andarle declarando la guerra a todo el mundo, ¿verdad? O sea, si hay una conveniencia económica mayor a, a la pesca, en este caso, pues no hay problema. Pero, por ejemplo, si no tuvieran ningún tratado o si no tuvieran ningún negocio con Argentina o con Chile, absolutamente ningún negocio, y estos meten sus barcos y este país, por ejemplo, Argentina, les decomisa los barcos porque pasan sus fronteras y pescan en sus aguas, pues va a llegar un momento en que Xi Jinping va a querer dialogar con, por ejemplo, ahorita que está Milei, va a querer dialogar con Milei y se va y si Milei le dice no, un no rotundo de que no quiere sus barcos de pesca en territorio argentino, pues China fácilmente los podría invadir. ¿Por qué? Porque pues Argentina, o sea, ¿qué cosa tiene? O sea, perdió Argentina en las guerras de las Falkland que les llaman, ¿no? Muy fácilmente. Entonces, nada que ver Inglaterra con China en estos momentos. Entonces, la tiene muy fácil China, ¿no? Pero, pero bueno, si no existiera Estados Unidos y una relación económica muy complicada en todo el mundo, pero si todos los países se rigieran como antes se regían, donde todos iban por su lado, iban a empezar a regresar las guerras. Y eso es precisamente lo que los países de primer mundo, los occidentales, los democráticos, tratan de evitar una guerra. Y las guerras, muchas veces dirán los zurdos, pero es que, por ejemplo, Estados Unidos es democrático y ha empezado varias guerras. Pues sí, Estados Unidos ha empezado muchas guerras, pero no en balde, para la estabilidad económica del actual sistema económico. Entonces, y por cierto, no se hizo con la región, ahí está Irak, ahí está Afganistán, ellos están por su rumbo. Quisieron volver a estar como antes, pues es su bronca, pero mientras ellos no se vuelvan a meter con Estados Unidos, por ejemplo, pues van a seguir ahí, ¿no? Entonces, otra cosa, porque es muy peligroso tener un dictador, y es muy peligroso tener un dictador que siempre va a estar en el poder, porque no hay quien lo juzgue. Por ejemplo, en Estados Unidos, volviendo a Estados Unidos, los políticos van y vienen. Si un político llega a hacer algo contra los derechos humanos, por ejemplo, que digan, pues voy a mandar a aniquilar a toda esta minoría para quedarme con su... pues lo que está pasando en Chiapas. Ahorita no sé si sepan, pero Chiapas hay muchos campesinos que los están liquidando para quitarle sus terrenos, porque ya ven que va a pasar el tren Maya por ahí y el tren Maya lo quieren hacer de carga, a pesar de que en Chiapas no hay industrias, pues lo quieren hacer de carga, aunque no hay industrias. ¿Por qué? Por los recursos naturales de Chiapas, ¿no? Y por las maderas finas que hay, que va a estar disponibles gracias al nuevo tren, ¿no? Por eso quieren poner un tren de carga en Chiapas. Entonces, no van a comprarle el terreno a estas personas, ¿verdad? Porque si no, ¿dónde está el negocio?
Y aparte, aunque se los quisieran comprar, muchos campesinos no lo quieren vender porque ellos cuidan su tierra. O sea, ellos sí se creyeron el cuento de la ecología y todo eso, ¿no? Entonces, pues ahorita los están matando para quitarles sus tierras. Sí, parecía que me estoy riendo, pero de coraje. Entonces, eso, pues nadie lo va a juzgar, porque ya se hicieron con el poder de la Suprema Corte de Justicia, ya se posicionaron, pues, y va, va para largo este régimen, ¿eh? Entonces, como va para largo este régimen y no hay nadie que los vaya a juzgar, pues pueden hacer lo que quieran. Em, si, por ejemplo, fuera un país democrático, un político no puede hacer esas cosas porque sabe que si sale, luego lo puede meter a la cárcel. Al menos que sea muy de bajo coeficiente intelectual, ¿verdad? Como para que pues no piense muy a futuro y nada más piense en muy poco tiempo. Entonces hay que ser pues realistas, ¿no? Ahora, eh, este mito de que si te sales de nuestras órdenes te vamos a bloquear, es muy utilizado por los políticos de izquierda, porque ese sentimiento de estar subyugados a una élite imaginaria da mucho rencor, y el rencor es un sentimiento muy fuerte. Muchas personas se dejan nublar la vista porque son muy susceptibles a lo sentimental. O sea, muchas personas toman sus decisiones basadas en sus sentimientos, en lo que sienten. Casi no utilizan, no es que no utilicen el cerebro, es que les dominan más los sentimientos. En cambio, por lo regular, nosotros de derecha tratamos bueno, sentimos feo, pero hey, aguanta, vamos a pensar, ¿no? O pues esperamos a que se nos calme ese sentimiento y luego tratar de pensar lo más objetivo posible, y luego ya tomamos una decisión en base a datos, a estadísticas, a todo eso, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que toma primero sus sentimientos, y como ellos sienten, pues se identifican. Entonces, por eso muchos políticos zurdos, principalmente de Latinoamérica, utilizan todos estos sentimientos, como por ejemplo el rencor, la identidad, eh, bueno, hay muchos, ahorita no me acuerdo, pero esos sentimientos son muy utilizados para tenerlos en su poder. O sea, si a ellos les cuentas de que si hacen caer al régimen actual, y que a pesar de eso, y que debido a eso van a tener sanciones económicas de parte de una élite que nos mantiene subyugados, esa gente, créanme, que va a preferir morirse de hambre para no estar, para no estar subyugados a esa élite imaginaria. Y los políticos de izquierda lo saben. Por eso utilizan, les vuelvo a repetir, utilizan todos estos sentimientos para pues manejar a las masas, a las masas que toman prioridad a sus sentimientos. Y pues ni modo, si nosotros, bueno, las demás personas que se meten más en la política, si quieren llegarle a este tipo de personas, las zurdas que toman sus sentimientos como prioridad, ¿no? A la hora de tomar decisiones, pues va a estar muy difícil, porque ya les pusieron también un sentimiento de identidad, y ellos ya se sienten identificados a su partido, bueno, a su movimiento, y pues es algo también biológico, porque de hecho está en la pirámide de Maslow, el de pertenecer a un grupo, ¿no? Como las necesidades primordiales del ser humano. O sea, como según venimos del animal, y como animales tenemos que pertenecer a una manada para poder sobrevivir. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a querer pertenecer a algo, ¿no? A un grupo, bueno, en ese entonces a una manada, porque si tú no pertenecías a una manada, era muy posible que murieras o tuvieras una muy mala experiencia en la vida, porque como pues era un poquito mucho más difícil cazar, ¿no? O hacerte
del territorio de casa, porque se supone de que si estás solo, pues básicamente cualquier grupito de 5 o de 6 o más de 7 te puede matar, ¿no? Para obtener tu territorio y bueno, entonces el ser humano que no sentía esa identidad biológicamente ya murió hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque andaba solo y lo mataron. Ese gen no prosperó, para que me entiendan. El gen que sí prosperó son las personas que estaban siempre con ese sentimiento de querer pertenecer a un grupo. Y esos genes fueron los que llegaron hasta nuestro tiempo y por eso es muy intenso ese sentimiento de pertenencia. Entonces, ya bueno, en este caso López Obrador, con tantos discursos de odio, por ejemplo, manipulando estos sentimientos, también los hizo creer que pertenecen a su movimiento, ¿no? A la cuarta T. Y estas personas, pues inconscientemente y biológicamente también, ya pertenecen a ese grupo y es muy, muy difícil que salgan de ese grupo porque ya sienten ese sentimiento. Y le vuelvo a repetir porque ponen los sentimientos como en primer orden a la hora de tomar decisiones. Entonces, pues no sé qué vaya a pasar, amigos. Solamente vine aquí a decirles, bueno, a hacer caer una de estas falsas cosas que les dicen a los zurdos para que puedan tener sus votos, ¿no? Entonces, los países occidentales no les importa un queso lo que les ocurra a los venezolanos, lo que les ocurra a los cubanos o lo que nos ocurra a nosotros los mexicanos. Ellos lo único que les interesa es que su dictador no empiece la guerra con otro país libre, soberano, democrático, y luego otro país totalitario le siga y así sucesivamente. Porque si eso llega a pasar, créanme que el mundo va a ser muy distinto a como lo conocemos. Gracias.